Listo, entonces vamos a pedir a Dios que sea el que nos dirija en este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias por esta linda oportunidad que tú nos das, Señor, de prepararnos cada vez más, Señor, reconociendo, Padre Celestial, que en primer lugar, Señor, tú no nos mandas nada, Señor, no nos encargas nada de lo cual, Señor, ya nos hayas enseñado y para lo cual nos hayas preparado, Padre. Gracias, amado Dios. Y en segundo lugar, Padre Celestial, clamamos a ti para que seas tú quien abra nuestros sentidos espirituales. Señor, que todo aquello que de pronto nos preocupa, todo aquello que de pronto, Señor, quita nuestra concentración completa, Señor, en esta noche, Padre. Señor, seas tú, Señor, permitiendo que lo dejemos a un lado y entregándotelo a ti, que tú seas quien tomes el control, Padre. Y ahora, Señor, queremos que tú nos permitas concentrarnos en lo que tú nos vas a enseñar hoy a todos nosotros, Padre. Gracias, amado Dios, porque va a llegar el día, Señor, en que tú mismo, Señor, nos demandes de lo que nos has enseñado cada día. Gracias, amado Dios. Quedamos en tus manos, Padre Celestial, porque tú eres el invitado especial a esta reunión, Señor, a esta clase. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces vamos a compartir primero. mm, Aquí. Mm, Empezamos aquí. Lo último que vimos, recuerdan, es el número 2 en sus materiales, resultados de la salvación. Y el literal A nos habla de, voy a ponerlo más grande. Listo. El literal A nos habla de qué es lo que a través de su Hijo Jesucristo, Dios ha hecho a través de la salvación. Cada uno de estos puntos lo vimos en la clase pasada, fue la última parte que vimos. Hoy vamos a enfocarnos en el literal B de este punto, resultados de la salvación. El literal B habla de la relación entre vida espiritual y salvación. Entonces, vamos a tener esta definición de vida espiritual y de salvación primero como una definición directa. Por favor, les voy a pedir que tomen notas, que nos concentremos, sobre todo en estas 2 o 4 primeras diapositivas. Tomen notas, porque después de estas 4 diapositivas vamos a hacer un trabajo en grupo. Como somos 5, bueno, voy a hacer de dos personas cada grupo, ¿listo? Listo, entonces por favor para que tomemos notas, porque de acuerdo a esto va a ser el trabajo que van a hacer se puede hacer en unos 5 minutos, el trabajo que vamos a hacer en grupo. Entonces, la definición de vida espiritual. Vamos a establecer también las diferencias. Relación entre vida espiritual y salvación. La definición de vida espiritual. La vida espiritual es un proceso que dura toda la vida terrenal. En cambio, miren lo que dice la salvación. La salvación es un acontecimiento que ocurre solo una vez. Y luego sigue diciendo la vida espiritual, una vida que agrada a Dios. Ese proceso que lleva esa vida espiritual es una vida que agrada a Dios. La persona va madurando espiritualmente. Cuando estaba preparando esta clase, recordaba que en Bogotá yo dirigía el equipo de intercesión y conmigo éramos 13 mujeres y una de ellas era de bastante edad y entonces a veces tenía, como decimos socialmente,
mañas o tenía, no, yo soy así y nadie me cambia. Dice, ¿eso ustedes creen que es madurez espiritual? ¿Cierto que no, Katy? Dice Katy, ¿cierto que no? Entonces, luego dice, la vida espiritual en el creyente es progresiva y prácticamente santificada en su diario vivir. Eso es la vida espiritual. Ahora veamos, continuemos con la lectura desde el punto de vista de definición de la salvación. Dice, un acontecimiento que ocurre solo una vez es un momento en la vida de una persona en la que decide creer en Cristo para que sus pecados sean perdonados y reciba la vida eterna. En el momento de la salvación, todo aquel que cree es posicionalmente santificado para vida eterna. En esta parte que dice, creer en Cristo para que sus pecados le sean perdonados y reciba la vida eterna. Rolando, ¿por qué es que recibe la vida eterna esa persona que decide creer en Dios? Está, Ahí. Recibe la vida eterna porque decidió creer. ¿Y Ujú. por qué es? em, ¿Cómo es que decimos, cómo es que él tiene vida eterna? ¿Por qué sabemos que tiene vida eterna? Porque por medio de Jesucristo nos dio la salvación. Ujú. ¿Y esa vida está dónde? ¿Sí? En nuestros corazones. Sí, recuerden que en Primera de Juan 5:11 dice, y el testimonio es este. Esto lo vemos en la columna de vida eterna, en el programa de crecimiento 1, recuerdan, la columna de vida eterna. En Primera de Juan 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Esa vida está en su Hijo. Vamos a estar bien atentos a cada uno de estos puntos que vamos a estar viendo, porque los conceptos ya los tenemos. Cada momento que vamos avanzando en la explicación, esos conceptos ya los tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces hay que ir conectándolos. Entonces la persona recibe, ¿por qué es que tiene vida eterna? Porque si esa persona abrió la puerta de su corazón, Jesucristo, esa vida está en su Hijo. Leímos, ¿no? Entonces, si Jesucristo entró en el corazón de esa persona, en la vida de esa persona, por eso es que ella tiene vida eterna, porque ya recibió a Cristo en su corazón y Cristo tiene vida eterna. En el momento de la salvación, continuamos leyendo lo de la definición de salvación, en el momento de la salvación, todo aquel que cree es posicionalmente santificado. Es una posición que se le da. Ahora vamos a profundizar un poco más en esta posición. Santificado para vida eterna. Ahora veamos los dos puntos, tanto vida espiritual como salvación, pero las salvas, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la salvación. Entonces, naturalmente, por esa salvación se da la vida espiritual, porque decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, debemos empezar a ser transformados. ¿Por qué? Porque en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo está con nosotros ya. Y ese hecho es el que nos permite empezar a detectar qué cosas son las que no le agradan a Dios a través de la lectura de la palabra,
el Espíritu Santo nos redarguye nuestro corazón y empieza a haber una transformación en cada una de nuestras vidas. Ahora veamos tanto la vida espiritual como la salvación desde el punto de vista de concepto de santificación. Ambas tienen el concepto de santificación, tanto la vida espiritual como la salvación. Pero miren la diferencia. En la vida espiritual, la santificación es práctica y en la salvación, la santificación es posicional. Entonces, dice respecto de la santificación práctica, dice, en tanto la persona obedezca los principios de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, la santidad de Cristo es progresivamente manifestada. La persona es conformada cada vez más a la imagen de Cristo. Le voy a pedir, por favor, Katy, vamos a leer. Yo creo que voy a minimizar la pantalla y ahí lo podemos ver aquí mismo. Katy, por favor, leemos 2 Corintios 7:1. Rolando, por favor, 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 3. Carlos, por favor, 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Yolandita, Gálatas 6:16. Yo aquí los tengo. Ay, ¿qué pasó? Screenshots. ¿Están viendo ese letrero que apareció ahí? No, ahorita nada. No sé qué será, pero le voy a poner una X. Voy a minimizar acá. Aquí está. Aquí los tengo escritos, pero no me deja. Bueno, empecemos a leer porque aquí no me está dejando mostrarlos. Bueno, dice Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así entonces, este versículo es el argumento donde nos muestra la palabra que la santificación es progresiva. No es que una persona, igual, también depende muchísimo de la disposición del corazón de la persona. Probablemente lo hemos experimentado, que cuando, no porque una persona lleve muchísimos años asistiendo a la iglesia, escuchando predicaciones, incluso en discipulado, no por eso es porque sabe más. Depende de la disposición de su corazón y que ella siempre esté con la llenura del Espíritu Santo. Puede pasar que una persona viene y recibe a Cristo en su corazón, empieza el discipulado y solo lleva, qué sé yo, la agenda, por decir algo, pero tiene un corazón dispuesto y una disciplina para crecer espiritualmente, que hace su devocional, de pronto, qué sé yo, con nuestras responsabilidades, de pronto dejamos solamente 1 hora para nuestro devocional. Pero si de pronto una persona tiene más tiempo, puede, imagínense que en Brasil, en el 2019, fueron 2 profetas a nuestra casa allá. Y eran de África ellos. Y ellos, ¿saben cuántas horas oraban? Porque ese era su trabajo. Orar, recibir direccionamiento y también, ¿cómo se llama? Discernimiento a través de la palabra. Oraban 8 horas
diarias, todos los días. Y entonces mis hijitos decían, mami, ellos se levantaron a las 2 de la mañana y oraban desde las 2 de la mañana, 8 horas contaban, terminaban 8 horas. Pero cuando terminaban, comían algo y se dormían, se iban a dormir para poder descansar, porque es lógico. Entonces, esa agenda la tenían porque ese era su trabajo directo. Imagínense la capacidad de discernimiento que ellos tenían, ¿sí? Entonces también depende muchísimo de la cantidad de tiempo que tú dedicas para alimentarte espiritualmente. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 3, por favor, Rolando. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí Pablo, sí, Primera de Tesalonicenses, primero, está hablando a la iglesia de Tesalónica diciéndole que se aparten del pecado. Y nos vamos a dar cuenta que en cada una de las cartas que escribe Pablo a las iglesias, siempre está exhortándoles a que se aparten del pecado y también dándoles consejos para cómo mantener una vida espiritual exitosa. Ahora veamos lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor, Carlos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí les está dando un consejo también. Pablo, siempre es o una exhortación o un consejo, refiriéndose a qué? A mantener una vida espiritual equilibrada. ¿Y qué dice Gálatas 6:16, por favor, Yolandita? Gálatas 6:16 dice, que Dios dé su paz a los que viven así y que muestre también su bondad a los que son suyos. También. Gálatas también, a través de Pablo, nos da ese consejo, ¿sí? Ahora veamos lo que dice respecto de la salvación, que es una santificación posicional. Santificación práctica, vida espiritual, y santificación posicional, la salvación. Dice, se llama posicional porque se refiere a la posición en la que Dios nos pone al obedecerle y aceptarlo como nuestro Salvador, de manera que la persona puede tener ahora una relación con Dios. Recordemos, esto también lo aprendemos desde la agenda, cuando recibimos la agenda, y lo repetimos en la primera parte del programa de Crecimiento 1. Cuando una persona, ¿cómo se llama la persona cuando nace? Hablando de los 3 tipos de personas. Recuerdan, la segunda es espiritual, la tercera es carnal. La primera, ¿cómo se llama? Katy, ¿cómo se llama la persona que aún no ha recibido a Cristo? Carlos, ¿cómo se llama? Una persona natural que no tiene a Cristo. Exacto, exacto. Muchas gracias, Lili. Es la persona natural que aún no ha recibido a Cristo. Entonces dice acá, de manera que la persona puede tener ahora relación con Dios. Es decir, desde el momento en que la persona recibe a Cristo en su corazón, entonces ya en ese momento se convierte en persona espiritual y por lo tanto ya puede tener una relación personal e íntima con Dios. Ahora bien,
debido a nuestra característica de tener un corazón engañoso y que venimos con el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, mantenemos esa relación, ese hombre espiritual a veces está así, espiritual, carnal, está así. Depende de cada una de nosotros, de esa relación personal e íntima que tenemos con Él, que se mantenga espiritual. ¿Y cuál es la solución que tenemos como hombres imperfectos? ¿Cuál es la solución que tenemos para mantenernos en ese hombre espiritual? Respiración, ¿qué debemos practicar, Yolandita? La respiración espiritual. Muy bien, Tenemos que excelente. respirar y exhalar el pecado. Exhalar el pecado e inhalar, ¿qué, Y, Katy? e inhalar el Espíritu Santo. La Esa es la idea llenura del Espíritu del Santo. Espíritu No os Santo. embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a leer Primera de Corintios 1:30. Por favor, Liliana, ¿puede leer o todavía no? Todavía estoy por acá yendo para la casa, pero Tranquila, ya casi tranquila. llegamos. Gracias. Entonces vamos a leer Primera de Corintios 1:30, por favor, Carlos. Segunda de Corintios 5:21, Yolandita. Y Romanos 3, del 22 al 23, por favor, Katy. No sé por qué no me deja. ¿Podemos leer, por favor? Ya. Yo tengo la primera. Primera de Corintios 1:30. Aquí, ¿los pueden ver Dice. ahí en la pantalla o no? Sí, está pequeño, pero yo lo tengo acá. Bueno, listo. Dice, Está. mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ujú. Aquí nos explican exactamente 1, 2, 3, 4, los cuatro puntos que son el proceso, y más adelante vamos a ver esta parte más a fondo, el proceso de la salvación, argumentando con este versículo que es una santificación posicional, porque es sabiduría, justificación, santificación y finalmente redención. Veamos lo que dice 2 de Corintios 5, 21, por favor. Dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Ujú. Exacto. Por el hecho de que fuimos declarados inocentes a través de la muerte de Cristo, por eso es que tenemos esa posición de santificación, esa santificación posicional, esa es la salvación. Ahora veamos lo que dice Romanos 3, 22 al 23, por favor, Katy. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ujú. Aquí nos sigue argumentando
que esa santificación es la posición que Dios nos dio, porque es justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios nos justificó porque nosotros pusimos nuestra confianza en Jesucristo. Es la primera parte. Y luego dice, para todos los que creen en Él. Recuerda que Dios nos dice, si con su boca confiesan que Jesucristo es el Señor y lo reciben en su corazón, entonces son salvos. Esa es esa segunda parte que dice, para todos los que creen en Él. Luego dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos pecadores. Y después de que recibimos a Cristo, entonces empieza la etapa ya de la gracia, que nos la da la muerte de Cristo. Muy bien, ahora vamos a avanzar un poco. Listo, ahora veamos también, continuamos. Este ya lo vimos, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar solo en la vida espiritual. Si ven, estamos viendo vida espiritual y salvación, las diferencias y los procesos. Entonces, resultados de la salvación. Primero, vida espiritual. Tenemos una definición, tenemos cómo es que alcanzamos esa vida espiritual y también tenemos los beneficios de esa vida espiritual. Veamos entonces la definición más concreta de vida espiritual. Dice, la vida espiritual es la forma en que una persona que está llena del Espíritu de Cristo reacciona y actúa habitualmente de acuerdo a lo que aprende de la palabra. ¿Saben? Cuando hablamos de sabiduría, está en el capítulo, creo que es que el capítulo 4 de Santiago, sí, el capítulo 4 de Santiago. ¿Se acuerdan cuando ahí hablamos de sabiduría? Miren el enfoque que dice acá. Dice, cómo la persona reacciona y actúa, la vida espiritual es cómo la persona reacciona y actúa habitualmente de acuerdo a lo que aprende de la palabra. Muchas veces tenemos el concepto de sabiduría como inteligencia. Pero saben, en el capítulo 4 de Santiago, Dios nos enseña que la sabiduría que proviene de Dios es, primero, dice que es pasiva, llena de buenos frutos. Entonces hace referencia al comportamiento de la persona como creyente, como hijo de Dios, a su comportamiento. ¿Cómo tú te comportas con una persona de pronto que te ofendió? ¿Cómo tú te comportas con alguna persona de pronto que te cae mal? Ahí es donde se establece cuáles estás obrando de acuerdo a la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto. Incluso ahí Santiago nos explica también que la otra sabiduría que viene del mundo es diabólica, que viene de Satanás. ¿Por qué estoy explicando esto? Estoy explicando esto porque aquí dice que la vida espiritual es cuando la forma como la persona reacciona y actúa habitualmente de acuerdo a lo que aprende de la palabra de Dios.
Entonces, de acuerdo a este capítulo en Santiago, capítulo 4, dice, la sabiduría que viene de Dios es tu comportamiento, no es inteligencia, es tu forma de comportarte con los demás. Luego veamos cómo es que se alcanza la vida espiritual. La vida espiritual, dice, el crecimiento espiritual ocurre como resultado de la ayuda de Dios y los esfuerzos del creyente conducidos por la palabra para discernir patrones que promueven la maduración en su fe. Cada vez que leemos la palabra, no es solamente para sentirme mejor o solamente para que de pronto, no es solamente, estoy diciendo, no es solamente para que ese día Dios siempre tengamos como, pude obedecer el mandamiento de que debo siempre escudriñar las escrituras o la orden que Dios nos da de que escudriñemos las escrituras, porque Él, recuerdan que nos dice, gloríense de conocerme y de entenderme. No es solamente para eso, sino para discernir. Discernir en el sentido de que Él nos quiere usar. A cada uno de nosotros nos quiere usar en el sentido de que cuando hablamos con las personas, dependiendo de cómo haya sido nuestro devocional, la lectura de la palabra, el Espíritu Santo nos recuerda en su corazón. Recuerdan que de lo que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca. Entonces, si por decir algo leímos justo Santiago y ese día de pronto nos relacionamos con otras personas o las personas en el trabajo, en tu área de influencia, el Espíritu Santo te recuerda lo que tú leíste. ¿Para qué? Para ministrar a esa persona. No es solamente para que nosotros seamos ministrados. Habla de discernir en el sentido de que con esa lectura tú puedes ministrar a la otra persona y también puedes discernir cómo está esa persona, cuáles son sus necesidades reales. Eso es lo que quiero enfatizar aquí en la parte de cómo es que se alcanza. ¿Cómo se alcanza? La lectura de la palabra nos permite madurar cada vez más en esa vida espiritual. La palabra es el libro instructivo para mejorar cada vez más nuestra vida espiritual. Así es como se alcanza esa madurez espiritual, a través de la lectura de la palabra y el discernimiento que nos quiere dar Dios a través de la palabra. Veamos ahora entonces cuáles son los beneficios de esa vida espiritual. En Mateo 5:3 dice, felices los que reconocen sus necesidades espirituales. No estamos hablando ni de físicas ni necesidades materiales, estamos hablando de necesidades espirituales. Porque el reino de los cielos es de ellos. Esos beneficios se enfocan a que debemos, como hijos de Dios, identificar cuáles son nuestras necesidades espirituales. Solo por un momento, sin necesidad de hablar, en su mente, usted va a responder, por lo menos en su mente, una o dos necesidades espirituales. Solo respóndase para usted mismo. Una o dos necesidades espirituales. Eso le va a identificar, va a hacer que cada uno de nosotros identifique cuáles son esos vacíos que de pronto tenemos. Y es así como podemos suplirlos. Si los identificamos,
entonces los podemos suplir. Y esos son los beneficios que tenemos. Ahora hablemos de la salvación, directamente de la salvación. Lo hice de abajo hacia arriba. Los resultados de la salvación. Veamos entonces. Aquí hablamos de un proceso. El proceso de la salvación tiene 3 etapas. Cada una de esas etapas tienen otras subetapas. De pronto lo vemos más adelante. Dice, la primera etapa, dice, es la elección de la persona natural. Dios nos escogió porque tenía en su corazón el deseo de salvarnos. Esa es la primera etapa. Ahí hay 2 partes, ¿no? 2 responsabilidades. La primera es la responsabilidad que Dios tiene y siempre la va a cumplir porque entre miles de millones de personas nos escogió para que seamos salvos. Y la otra responsabilidad es la de cada persona, el de aceptar, el de abrir su corazón. Como hablábamos la clase pasada, depende de Dios totalmente el que seamos salvos y que seamos santificados. Y depende de cada uno de nosotros, como cuando éramos personas naturales, la perdición o elegimos no aceptar a Cristo o salvarnos a través de aceptarlo en nuestro corazón. Esa es la primera etapa, la elección. Veamos la segunda etapa. La segunda etapa dice, es la santificación del Espíritu para obedecer. Vemos al Espíritu Santo. Aquí es un punto, no es una coma. Dice. Es la santificación del Espíritu para obedecer. Vemos al Espíritu Santo en acción, separando al pecador que cree y dándole el poder para llevar una vida de obediencia. Por favor, Yolita, veamos qué dice Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Yo tengo unido el 1 y el 2. Les leo desde el 1. Sí. Yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Exacto. Ese versículo es la traducción de este texto en palabras nuestras, que dice, separando al pecador que cree y dándole el poder para llevar una vida de obediencia. Esa es la segunda etapa. Entonces es la santificación a través del Espíritu Santo. Y la última etapa se trata del gran punto final de salvarnos. Tenemos la gracia y la gloria. Tenemos la gracia desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y la gloria será dada por nuestro Padre Dios cuando ya se termine el último paso. Cuando ya estemos más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero cuando ya estemos en el cielo, la última etapa, porque Dios nos va a glorificar. Estos cuerpos humanos van a ser transformados
Y esa es la parte última que dice, nuestro Padre, dice, y la gloria será dada por nuestro Padre Dios. Por favor, Carlos, ¿qué dice Romanos 8:27? Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ujú. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros, Ujú. ¿Por qué Dios nos ve como santos, Rolando? Va muy ligada a la primera pregunta que hicimos. Por nuestros pensamientos. ¿Por qué, Katy? Porque por medio de la sangre de Jesucristo nuestros pecados ya fueron perdonados. Entonces, el Señor Jesucristo es santo y ahora el Señor Jesucristo vive en nosotros y es por eso que Dios también nos ve como santos. Exacto. Porque recuerdan cuando abrimos el corazón, Cristo entró en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, ahora cuando Dios nos ve, ¿a quién ve? A Cristo. Por eso somos santos. Sin la muerte de Cristo en la cruz y el perdón de todos nuestros pecados, en ningún momento podríamos ser santos. Es el sacrificio de Cristo en la cruz lo que nos hace santos. Y porque Él entró en nuestro corazón y cuando Dios nos ve, ve a su Hijo, porque está en nosotros. Ujú. Mm, la salvación. Y ahora nos vamos a dividir en grupos. Voy a compartir un link aquí en el chat. Entonces, pueden todos abrir el chat, pero esta diapositiva la vamos a llenar con lo que ustedes traigan después del grupo, después de hablar en grupo. Y dice, de acuerdo a lo que hemos explicado, ¿cuáles son las diferencias entre vida espiritual y salvación? Entonces, en la primera parte, yo hice en Google Docs y se los voy a compartir para que cada grupo lo escriba ahí. Entonces, ahí va a decir, escribe aquí cuál es el enfoque. O sea, ¿cuál es el enfoque? Cuando hablamos de diferencias, hablamos de, esto es diferente porque dice la definición de una y de la otra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el enfoque de vida espiritual y cuál es el enfoque de salvación? Luego vamos a escribir cuál es el proceso de vida espiritual y cuál es el proceso de salvación. Y luego vamos a escribir cuál es el alcance de la vida espiritual y cuál es el alcance de salvación. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a compartir aquí en el chat. Los grupos. Hice solamente dos grupos, grupo 1 y grupo 2. Compartir. un solo grupo. Ese es el del grupo 1, ¿listo? Ahora cuando ya estén en el grupo, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, voy a compartir.
Aquí voy a colocar grupo 1. Ahora voy a compartir el del grupo 2. No quiere abrir el del grupo 2. No quiere abrir el del grupo 2. Igual cuando es estamos, el... que cuando ¿Ah? estamos poquitos solamente hace un grupo. No. Ay, bueno, a ver, espere, a ver, voy a ver. Igual es lo mismo, solamente que quiero que interactúen ustedes. ¿Sabe qué se me ocurre? Copiar el mismo, pero en otra hoja. Si me hago entender. En la misma. Voy a mirar si se puede hacer, porque no sé por qué no está abriendo el otro grupo. Listo, voy a armar los grupos, ¿listo? Es cuando le salga ahí una invitación, usted por favor va al grupo. Hice esto. Digamos que este es el documento, ¿no? Entonces, ustedes van a entrar en ese link. Si quieren de una vez pueden darle clic, solo que el grupo 1 va a trabajar en la primera hoja y el grupo 2 en la segunda hoja. ¿Sí me hago entender? Sí, listo. Cualquier cosa yo voy a estar entrando para mirar cómo va. Voy a Perdón, armar aquí dice, perdón, Magnolia, ya estoy por acá en casa. Pero Ah, el grupo 2 dice resultados de la salvación, diferencia eso entre lo vida mismo, es lo mismo, espiritual y solo que salud. uno va a Ah, trabajar en la primera hoja y el segundo en ah, en la otra hoja, porque no me quiso abrir, no sé por qué no me quiso abrir ya, el otro gracias. archivo que había creado. ¿Quién es el grupo 1 y el grupo 2? Ya voy
a decirles. Mm, Listo. Entonces, voy a asignar. Carlos para el grupo 1, ¿listo? Ay, Dios mío. Solo me faltas tú, Katy. Ya estamos. Allá Ya estamos, está. Johnny y yo Yo creo que estoy en el grupo. estamos en el grupo 1. Ah, sí. Sí, grupo En 1. el grupo 1 es Caterine, Yolanda y yo estoy ahí. Y en el grupo 2, Liliana, Rolando. ¿Quién más me falta? Carlitos. Don Carlos, ¿dónde lo voy a dejar? Don Carlos lo voy a poner en el 1. Listo. Pero porque eso, muy bien. Listo. Ya vamos Ahora llegando. sí, ya saben, el grupo 1, que son ustedes, trabajan, abren el link y trabajan en la primera hoja. ¿Listo? Bueno, entonces, Magnolia, ay, disculpe, una consulta. Abrí el documento y dice solicitar acceso de edición. ay, no me digas. Seguro es que no le di edición. Espere, voy a mandarlo otra vez entonces. Se los voy a mandar al chat del grupo. Bueno, ya se los Sí, mando ahí. Y ahora, listo. Mm, Aquí yo no veo, no me acuerdo cómo voy a poner el tiempo. Son las 3 para las 8. A las 8:05 yo creo. ¿Listo? Ya voy a mandar entonces el...
Ya lo puedo abrir. En el chat de quinto semestre lo envié. ¿Listo? Y ya pudieron abrir. Que la vida espiritual es Nosotros somos del grupo. Nosotros somos el grupo 1. Sí. Ya. Sí, señorita. Dice grupo 1, resultados de la salvación. Diferencia entre vida espiritual y salvación. Escriba cuál es el enfoque. Ahí, ¿qué tenemos? Yoli, tú entraste al chat y ahí le diste al grupo a ese Sí, enlace y entró el de una. sí, me entró de una ya. A ver, Ah, ya. denle, pero ¿dónde se me fue? Ya. No sé dónde se me fue. Ajá, ya pude entrar también. Dice grupo 1, resultados de la salvación, ¿no? Diferencias entre vida espiritual y Sí, salvación. Es que, ¿Cómo van? Confundidos. Mandé Yo no tengo el mandé material. link al chat Ujú. de quinto semestre porque le había colocado solo para leer. Ahí lo pueden abrir, del quinto semestre. Pero este lo desarrollamos con base en una diapositiva, entendí que nos iba a Con compartir una base a todo lo diapositiva. que acabamos de ver. Ah, ya. una preguntita ahí, Magnolia. Por ejemplo, al rato Una que me sola. dice cuál es el enfoque, no sé si estoy bien. Entonces yo decía que en la vida espiritual es la santificación práctica y en la salvación la santificación posicional. No sé si estoy bien, que sería el enfoque Esa es ahí. una parte. Cuando hablamos de cuál es el enfoque, por ejemplo, ¿qué es lo que es vida espiritual? ¿Qué es en qué se enfoca la vida espiritual? ¿Qué es lo que hace que una persona tenga una vida espiritual? ¿En qué se Santidad. enfoca la vida espiritual? Ok, ya. Hablamos de la lectura de la palabra, de discernir. Entonces ahí podemos colocar en qué se enfoca, qué es la vida espiritual y qué es la salvación. Hablamos de una definición y de una posición santificada. ¿Sí? Más o menos. Claro, o sea, como que la vida espiritual, decíamos que fluye de manera natural, ¿no es cierto? La Ujú. vida espiritual. Y como que depende de la salvación. O sea, se activa cuando No recibimos se la enreden salvación. tanto. ¿Qué es la vida espiritual para nosotros? ¿Qué es una vida espiritual? Es esa Ese es el relación enfoque. con Dios. Lo Como, que una vida espiritual, o sea, ¿qué es lo que hace que yo tenga una vida espiritual satisfactoria, equilibrada? mm, Y también qué es salvación. Ahí en en ese enfoque. Sería ya. en vida espiritual, sería la comunión con Dios. Exacto, Rolando. Ahí sí. Pero entonces desglosemos esa Entonces, comunión. ¿Cómo es que se hace esa comunión? ¿Qué es es lo todo que un hace que proceso, ¿no? permanezca? Ujú.
Ya. Es todo el proceso que tenemos de relacionarnos con Dios. Esa sería la vida Exacto, espiritual. eso es lo que hay que escribir ahí. Ajá. Eso es lo que hay que escribir. En Ya. pero ahí en la hojita que nos salió del link, no hay cómo escribir. Entonces lo vamos a hacer. Ya Se nos los mandé pusieron al otro. chat. En el chat. Sí, porque no les coloqué el editor, sino lector. Entonces se lo mandé al chat de quinto semestre, por favor. Ya. Ya. ¿Alguna Gracias. otra pregunta de aquí? ¿O voy a ir al otro grupo a ver cómo están? No, para las más luego. Bueno, listo. Ok, ya. Listo. Gracias. Bueno. A ver. ¿Y aquí deja escribir? Tampoco deja Ya, escribir. Rona. En el que está en el chat no deja escribir. Entonces, Y veamos, el del teléfono desarrollémoslas. tampoco. Dice, mira, que aquí En ya el que está en está el chat no deja revisando. escribir. No, en el quinto semestre, en el WhatsApp. Ahí lo pueden abrir. Tampoco está igual. No, A mí no me deja escribir. ajá, no deja. Será por el celular. A ver, A voy a ver. entrar, pero ellos dijeron No. que sí dejó de escribir. Sí, alguien ya está escribiendo ahí en el 1. A ver, veamos acá en el 2. Acuérdense Sí, quién es el No, grupo 1 y quién es el grupo ajá, 2, ¿no? ajá. no, yo no puedo escribir. No, No sé. no me deja. Aquí ya. Ya. Sí. Acuérdense que Ajá. ustedes, Yolandita y Rolando, son el grupo 2 que está en la segunda página. O No, yo sea, estoy Ahí con dice Lili. Roland y grupo yo 2. con él. Yo estoy con Ya. Lili en el grupo 2. Ajá. Ya. Ujú. Ya, aquí estamos con Roland. Sí, el grupo 2. Entonces ya me dejó escribir. Ya. Ok. Entonces, Voy a vamos a poner poner. aquí Rolando. Ok. Ujú. Entonces Lili sería ahí. Entonces, el enfoque decimos que es un proceso Un de proceso. relación con Dios, ¿no es cierto? Que Ujú. dijo. Relación con Dios. ¿Qué otra cosa? Estábamos Es eso de la comunión con Dios. mediante el cual el creyente, o sea, Mediante- mediante el cual agradamos a Dios, ¿no? O sea, ese proceso de relación con Dios. Aquí más o menos es tanto obedezca los principios de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Por ahí le agregamos. Sí, buscamos agradar a Dios. Dice, acá madurando espiritualmente en la vida espiritual, el creyente es progresiva y prácticamente santificado en su diario vivir. Ujú. Entonces, la vida espiritual es eso, tener esa relación con Dios, agradarle a Dios, ¿no es cierto? Ajá, Ir madurando espiritualmente, ir sí. buscando esa madurez. ¿No? Progresivamente y practicando. Eso sería. En el otro, Ajá, en la salvación, dice. durez. ¿Cómo van? Espera, ¿Alguna rápido. pregunta? La salvación. ¿Cómo van? Estamos justo en el escribir el alcance de la salvación. Entonces, ¿Lo entienden el alcance? yo el alcance le entiendo como de pasar del hombre natural a hombre espiritual. El alcance. Yo pienso que es la vida eterna. Acordémonos que tenemos que a hacer ver. la diferenciación, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la vida espiritual y cuál es el alcance de la salvación? Porque estamos hablando de las diferencia entre vida espiritual. Entonces, definan primero, ¿cuál es el alcance de la vida espiritual? Y lo escriben. Y luego, ¿cuál es el alcance de la salvación? ¿Recuerdan que la última etapa de la salvación que hablamos? ¿La 1 o la 3? Justamente sobre. Eran tres etapas, ¿cierto? Sí. Pero de la vida espiritual, no nos pongamos de pronto a pensar en qué fue lo que dijo, cómo lo explicó, no. Lo que sabemos, ¿cuál es el alcance de la vida espiritual?
La ¿Qué es salvación, lo que hace la vida espiritual? La perfección. la perfección. Exacto, exacto. ¿A través de qué? Nada más, o solo van a escribir la perfección y ya. No. No, ¿A no, través de qué? la Ajá. perfección a Y través ahora de la sí, enseñanza de Cristo, ¿y cuál la es el obediencia, alcance de la salvación? O sea, lo último, ¿qué es? la vida eterna. Exacto. La vida eterna disfrutando allá en el cielo con Dios. Le estoy ayudando mucho, ¿no? No, si la tenemos, nos faltaba es como arreglarle un poquito Eso, nomás. no pensemos en qué fue lo que dijo, cómo fue lo explicó, no, lo que vivimos, lo que sabemos, Sí, eso es. ¿Algo otra Y en el pregunta? enfoque, sí, Y en el en el enfoque de la enfoque es salvación. definir, solamente definir qué es vida espiritual y qué es salvación. Porque dice diferencias, ¿no? Dice ahí, cuando uno establece una diferencia, dice, esto es diferente, por ejemplo, el número 1 es diferente al número 2 porque es una sola, el 1 es una unidad y el 2 se refiere a 2 puntos. Entonces, dan la definición de ambas cuando hacemos una diferencia, ¿cierto? Entonces, en el enfoque solamente deben decir qué es vida espiritual y qué es salvación. Ya. Solo Entonces, con en lo que salvación vivimos, con sería, lo que experimentamos, definámoslo. es un acontecimiento que ocurre una sola vez, sería, ahí en el enfoque. De salvación. Sí, en salvación, ¿no es cierto? Ujú. Y con sus propias palabras, o sea, no copiando lo que está leyendo, sino no copiando de pronto lo que hemos escrito, sino con nuestras propias palabras, digámoslo. ¿Qué es vida espiritual? ¿Qué es? ¿Qué es la salvación? Es la vida eterna. A ver, porque aquí yo pusimos, el enfoque es la vida eterna, pero mm, Sería que ¿Cómo es su vida espiritual? Katy, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿cómo es mi vida espiritual? Es mi Ah, crecimiento a través del estudio de la palabra por medio del Espíritu Santo. eso es vida espiritual. Carlos, ¿qué es salvación? salvación es la vida eterna y el perdón de pecados, porque estábamos perdidos y llegan y nos salvan, nos vuelven libres y nos dan vida eterna. Exacto, solo que debemos como decir, ¿por qué ocurre? ¿Cómo ocurre la salvación? Que primero somos santificados, luego somos justificados y luego redimidos. Si me hago ya. entender. Lo que ya sabemos, escribámoslo. Si estamos claros, ya se va a Sí. acabar. Ya se acabó la clase, Dios mío. Ya se acabó la clase. Y bueno, voy a mirar aquí cómo nos devolvemos todos, porque El enfoque de la vida eterna es ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Yo ya les dije a todos que volvieran y no sé acá. No han vuelto todos. Hola, amor. Mi amor es a las 8:20, ¿no, mi amor? A ver, espérate que no tenía puesto los audífonos y yo sí decía, ¿por qué no los escucho? Ahora sí repíteme, mi amor, por favor. Es a las 8:20. Ya casi estoy terminando. Bueno, que me les robé 3 minutos otra vez. Listo, listo. Me falta, ¿quién me falta?
Lili. Liliana me falta. Ujú, ujú. ¿Por qué será? Ah, ya, Ya volvió. ya. Se demoró otro poquito en devolverse. Mm, espero que hayamos podido contextualizar lo que de pronto explicamos, pero eso ustedes ya lo saben, solo que debemos de pronto repasarlo un poco para tenerlo más claro y no de pronto pensar, ¿cómo escribo aquí? ¿Qué es esto? ¿Mm? Pero creo que nos quedó como una enseñanza de esta parte del trabajo para que de pronto con sus apuntes, si les parece, voy a poner en el chat. ¿En dónde quieren que lo ponga? ¿En el Classroom o en el chat de quinto semestre? Las diapositivas, para que si ustedes puedan de pronto volver a leer, ¿en dónde lo quieren que lo ponga? En el claro. Listo, ahí lo voy Sí. a poner. Una preguntita. No acabamos de escribir porque se dificulta aquí estar con el celular y escribir. ¿Eso lo va a dejar como tarea? Bueno, se Porque supone que no, deberíamos hacerlo en clase. Si lo pueden es que hacer sí, o sea, después y de una vez dejármelo claro, ahí, igual esa nota va a ir sumada sí, con las notas que tenemos. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo puse una tarea de leer Colosenses y unos versículos? No sé ya quién sí. lo hizo, pero eso solamente hay plazo hasta hoy para entregarlo. A Y las era 12. una semana Sí, hasta hoy. ya están Esa subidos. nota la voy a Sí. sumar con todas las notas, con esta nota del trabajo en clase para que lo terminen. Y también voy a poner otro trabajo que sería la segunda semana para que nos demos cuenta que debemos ser agradecidos con Dios por el sacrificio en la cruz. La segunda semana dice, antes de expresar nuestra gratitud, debemos reconocer específicamente las bendiciones que hemos recibido de Dios y de los demás. Haga una lista de todas las bendiciones materiales y espirituales recibidas de Dios y enumérelas. Luego pause y agradezca al Señor por cada una de ellas. Yo lo voy a escribir, esta tarea la voy a escribir en el Classroom y otra vez tienen una semana, de aquí a 8 días, la pueden subir a Classroom. ¿Listo? Me les quité mucho tiempo de descanso, entonces muchas gracias. Por favor, hacemos una oración para terminar, Carlos. Bueno, bueno, gracias. Gracias, Señor, por esta reunión, por esta clase, por este pan espiritual que tú nos regalas, Señor, cada viernes, aclarándonos muchas ideas que tenemos y a veces no las podemos expresar, pero nos aclaras muchas cosas de las que ya sabemos y las tenemos que poner en práctica, Señor. Oh, sí, Gracias por la vida de Magnolia, por utilizarla y por enseñarnos y por cada uno de los que estamos aquí con esa sed de aprender cada vez más. Gracias, Señor, te damos y seguimos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Muchísimas gracias.